Hola, muy buenas noches. Bueno, vamos a ir dando una esperita que se vayan conectando para continuar con la lectura del libro El hombre en busca de sentido de Víctor Frankl. El domingo, ya me olvidé qué día era. El domingo estuvimos viendo otros de los conceptos de la logoterapia, especialmente los relacionados con el sentido de la vida, la esencia de la existencia y el vacío existencial. Y hablábamos de la importancia de tener un sentido de la vida y de conectarnos con ese sentido y con ese significado que cada uno le puede dar a su vida para poder ocupar y llenar esos espacios y esa trascendencia y ese propósito de la existencia que vino a recorrer en este plano. El vacío existencial, como decíamos, tiene que ver mucho con esa frustración y con esa falta de conexión con lo espiritual que nos lleva a no tener esa como ese anhelo de seguir viviendo. Entonces, o no de encontrarle sentido y sencillamente estar en un ciclo de la vida que no tiene ningún significado, que sencillamente estamos levantándonos, trabajando, comiendo y bueno, y luego a dormir y luego levantarnos y seguir en ese ciclo, porque sin lugar a dudas ahí empieza a crearse ese vacío existencial cuando el hombre no tiene algo más que profundice en su vida. Bueno, muy buenas noches. Por aquí saludando a todas las personas que se van uniendo. Y entonces continuamos con lo que veníamos dialogando sobre el sentido. Ya habíamos hablado del sentido de la vida. Hoy vamos a hablar del sentido del amor. El segundo modo de descubrir el sentido de la vida se produce con la aceptación de los dones de la existencia. Por ejemplo, la conmoción interior ante la belleza del arte, el esplendor de la naturaleza o el amoroso calor de otro ser humano. El amor es la única vía para llegar a lo más profundo de la personalidad de un hombre. Nadie conoce la esencia de otro ser humano si no lo ama. Por el acto espiritual del amor se contemplan los rasgos esenciales de la persona amada, incluso su potencialidad, lo que aún no ha sido revelado. Aún más, mediante el amor, la persona que ama capacita al amado a actualizar sus posibilidades ocultas. El amor consigue que el otro realice su potencialidad personal. En la logoterapia, el amor no se interpreta como un mero epifenómeno de los impulsos e instintos sexuales, de acuerdo con el mecanismo de la sublimación. El amor es un fenómeno tan primario como el sexo. Normalmente el sexo es una forma de expresar el amor. El sexo está justificado, incluso santificado, como vehículo del amor con esa dimensión. Así, el amor no se entiende como un efecto secundario del sexo, sino que el sexo es un medio de expresión de la fusión absoluta y definitiva que es el amor. Bueno, nos está hablando de algo maravilloso. Primero, ¿en qué podemos encontrar el sentido del amor? Nos está diciendo la belleza del arte, porque el contemplar muchas cosas que están en el arte tienen que ver con esa sensibilidad que nos permite entender lo que transmite no solamente el pintor a través del momento en el que estaba viviendo, lo que quiere entregarle a los espectadores, sino también poder empezar a ver esas sutilezas de los pincelazos, de los colores, de poder entender quizás incluso el contexto en el que fue pintado, de las estructuras y de las figuras que están allí pintadas y poder encontrar esa belleza en el arte es sin lugar a dudas algo maravilloso. Hay obras por eso que generan esas emociones y que generan esa sensación de tanta admiración y regocijo, que por eso se convierten en obras de arte pues de muy alto reconocimiento. Para poner un ejemplo, cuando yo conocí la Capilla Sistina, fue un momento maravilloso porque era tan impresionante ver todo lo que había estado allí plasmado del trabajo de Miguel Ángel, y no solamente de la perfección de las formas del cuerpo humano, sino también saber todo lo que había significado, el esfuerzo que él había entregado, su propia salud y hasta su vista, para poder crear semejante maravilla y semejante esplendor de la pintura, porque más allá de solamente el mensaje que hay allí tan hermoso de la creación,
pues es toda esta figura que en el renacentismo estuvo tan marcado, que era exaltar la belleza de la figura humana. Y para mí, por ejemplo, otro momento hermosísimo fue en la catedral en el Vaticano, la catedral de San Pedro, donde estaba la imagen de la Piedad de Miguel Ángel, que es esta imagen de María con Jesús después de que baja de la cruz. Y esa imagen a mí la verdad me creó tanta emoción, porque me concentré mucho en ver la expresión que había allí, y aunque bueno, uno muchas veces ha visto esta imagen en fotos y todo esto, yo creo que estar allí me empecé a fijar tanto en cada una de las formas, a ver la perfección de cada uno de los músculos y de las sensaciones que habían transmitidas a través de cada movimiento, que esa es una de las características fundamentales del Renacimiento, que tenían como una dinámica. Antes era como que eran estatuas, ¿no? Estáticos, la pintura, pero el Renacimiento permitió entender que había un movimiento, además en el cuerpo, a pesar de que estuviera allí tomado plasmado pues en estos cuadros, y eso se transmitía a través de la escultura, o sea, esa sensación, lo que estaba sintiendo María en ese momento, lo que estaba sintiendo por ese hijo perdido. Entonces, todo eso, cuando uno logra como poder desmenuzar, eso hace parte de la perfección y de la belleza del amor. Pero también nos habla del esplendor de la naturaleza, y ahí es muy importante por eso empezar a visualizar las cosas más sencillas pero tan hermosas que tiene la naturaleza. Desde una hormiguita, una forma de una hoja, a veces si uno se pone a mirar en detalle de pronto en un parque, en un área campestre, y empezar a mirar y de pronto ver la hormiguita que camina y todo esto, ese tipo de contemplaciones son las que a veces nosotros nos perdemos, y por eso tal vez nos parecen tan inocuo a veces el mundo, porque no aprendemos a reconocer y a percibir todo este tipo de cosas. Yo les quiero compartir que sobre esto, por ejemplo, cuando yo estaba haciendo mi curso de mindfulness en la Universidad de los Andes, uno de los ejercicios que nos pusieron un día fue desde que llegamos en horas de la mañana permanecer en silencio. Ese es un gran ejercicio, aprender a trabajar el silencio, y no podíamos ni siquiera llegar a saludar. Nos habían dicho, el día vas a llegar y ni siquiera vas a saludar, o sea, qué pena, pero ni siquiera puedes abrir la boca, o sea, de decir buenos días, no. En silencio, todo el tiempo, poder permanecer en ese espacio, y cuando uno entra en ese silencio, donde no pronuncia ninguna de las palabras, se empieza a transformar muchas cosas en el cuerpo de uno y a percibir muchas otras cosas que hay alrededor. Desde diferentes cosas, desde darse cuenta lo que suena realmente en el exterior, de darse cuenta lo que suena dentro de nosotros, pero también ese día la quietud se encuentra también en el silencio. Y en ese silencio yo recuerdo mucho que logré acercarme a un área donde había unas abejas tomando polen, y fue sencillamente increíble ver cómo nunca se alejaban de mí. Yo me acercaba e incluso me estuve súper cerca donde estaban tomando polen, y no se fueron, porque estaba en esa paz, en esa quietud, que es lo que se llama la quietud emocional, que ni siquiera podían sentir, o sea, que ellos podían sentir que yo no era una persona que les iba a hacer daño, ni que iba a hacer ningún tipo de impacto frente a ellos. Por eso me parece tan importante, y por eso quiero que retomemos este tema del sentido del amor, el sentido del amor en la belleza del arte, en el esplendor de la naturaleza, o en el amoroso calor de otro ser humano. Y yo creo que, bueno, quienes han sido mamás seguramente podrán decir que no hay nada más maravilloso que ese hijo cuando estuvo en su regazo, porque es eso lo que nos hace parte de ese contacto y de la sensación del amor. Y otra expresión maravillosa del amor por otro ser humano es el abrazo. El abrazo es el contacto entre dos corazones. Por eso, cuando abrazamos a alguien, cuando lo hacemos de verdad, así un abrazo bien sentido, pues eso hace parte de ese contacto entre los dos corazones, y que realmente hay una conexión entre las neuronas que tiene mi corazón con las neuronas que tiene el corazón del otro ser humano. También les comparto que en algunos de los ejercicios, incluso en algunos talleres que yo he hecho presenciales, trabajamos
procesos y es maravillosa la conexión que se establece en esos ejercicios cuando las personas entran en el contacto con el otro ser humano, realmente a tocarlo con la sutileza y con el amor de poder realmente percibir eso en la otra persona. Por eso es tan importante, por eso para mí es tan importante el mindfulness, la meditación, la calma, el estar presente, porque cuando hacemos eso, realmente podemos percibir muchas más cosas que cuando estamos en la angustia del futuro, de qué va a pasar, de todas estas cosas, o cuando estamos viviendo en el pasado, en la tristeza y en la melancolía. Entonces, a través de estas expresiones es sin lugar a dudas una de las cosas más lindas del sentido del amor. Y nos habla también aquí de la importancia de la relación sexual como expresión de amor. Y ahí es muy importante, y hay algo que hace algunos días estaba leyendo en un texto que decía de la importancia de la soledad bien vivida, pero también de la compañía bien vivida, porque hablaba de la soledad, que a veces nos sentimos tan solos porque nos falta esa intimidad, y no solamente la intimidad sexual, sino la intimidad con el otro ser humano, realmente que nos sintamos acompañados y no solamente ahí como por compartir solamente un momento. Realmente cuando estamos en ese encuentro entre las dos personas, cuando estamos realmente en ese contacto con otro ser humano, poder sentir realmente su vibración. Y eso igual lo podemos trasladar cuando tenemos una relación sexual, que realmente estemos compartiendo ese momento como una entrega de amor genuino y verdadero. Porque cuando lo hacemos solamente por el placer, como decía Freud, solamente por el placer y los instintos, pues satisfacemos solamente una necesidad externa, que es la capa física, que es la energía corporal, que pues también lo necesita para, como decían en una novela, para desfogarse. Pero realmente debe estar algo más de fondo, porque de lo contrario, ese encuentro sexual es vacío. Ese encuentro puede tener la persona miles de encuentros con otras personas, pero si no hay realmente ese contacto, esa verdadera sensación del amor, lo demás pues es como meros dos pedazos de carne juntos y no nada más. Entonces, en ese sentido nos está hablando Viktor Frankl de la importancia dentro de la logoterapia, de más allá del impulso, más allá de esa necesidad, y obviamente para los jóvenes, para todos los que se nos alteren las hormonas en algún momento, pues, o se nos han alterado en algún momento, pues ese encuentro no satisface realmente el fondo, esa plenitud de la existencia, que es de la que hemos venido hablando. Bueno, dice el sentido del sufrimiento. Ahora vamos a hablar, recuerden que habíamos hablado ayer de 3 formas de llegar al sentido de la vida. Uno, por la acción, por hacer cosas por el otro ser humano, que tienen que ver con una satisfacción nuestra, pero que no puede ser solamente con el ego, sino con la entrega hacia algo, hacia la humanidad. O sea, tiene que haber ese justo medio. No es que yo me dedique solamente a hacer algo por los demás y me olvido de mí, sino que al hacer algo trascendente, algo que va más allá de mi propia satisfacción y de mi propia autorrealización, recuerden que hablábamos de esa palabra, bueno, algo más allá de eso puede llegar a ser algo realmente que me permite encontrar el sentido de la vida. La segunda forma es a través del sentido del amor, que es la que estamos hablando hoy, y ahorita viene la tercera, que es el sentido del sufrimiento. El tercer modo de encontrarle un sentido a la vida es a través del sufrimiento. Cuando hay que enfrentarse a una situación inevitable, inapelable e irrevocable, una enfermedad incurable, un cáncer terminal, la vida ofrece la oportunidad de realizar el valor supremo de cumplir el sentido más profundo, aceptar el sufrimiento. El valor no reside en el sufrimiento en sí, sino en la actitud frente a él, en la capacidad de soportarlo. Lo ilustraré con un ejemplo. Un doctor en medicina general me consultó sobre la fuerte depresión que padecía. No podía sobreponerse a la pérdida de su mujer, con quien había compartido un matrimonio excepcionalmente feliz. Su mujer había muerto hacía 2 años. ¿Cómo podía ayudarle? Me abstuve de decirle nada y le pregunté:
¿Qué habría sucedido, doctor, si hubiera muerto usted y su mujer le hubiese sobrevivido? Habría sido terrible para ella, sufriría muchísimo, contestó. Entonces repliqué, ¿no se da cuenta de que usted le ha ahorrado a ella este sufrimiento? Para conseguirlo ha tenido que sobrevivirla y llorar su muerte. No dijo nada, me tomó la mano y luego abandonó en silencio la consulta. El sufrimiento, en cierto modo, deja de ser sufrimiento cuando entra un sentido, como ocurre en el sacrificio. Claro está, en este caso no se llevó a cabo ninguna terapia en sentido estricto, pues la desesperación de ese hombre no era patológica y nadie podía devolver la vida a su mujer. Pero logré modificar su actitud hacia el inevitable destino, y a partir de entonces encontró un sentido a su sufrimiento. Uno de los postulados de la logoterapia mantiene que la preocupación primordial del hombre no es gozar del placer o evitar el dolor, sino encontrar un sentido a la vida. Y en esas condiciones el hombre está dispuesto a aceptar el sufrimiento, si el sufrimiento tiene sentido. Pero quisiera dejar bien claro que el sufrimiento no es necesario para otorgar sentido a la vida. El sentido es posible sin sufrimiento. Para que el sufrimiento confiera un sentido ha de ser inevitable, completamente necesario. El sufrimiento evitable debe combatirse con los remedios oportunos. No hacerlo sería masoquismo, no heroísmo. La psicoterapia tradicional tiende a restaurar en la persona la capacidad para el trabajo y el disfrute de la vida. Esos objetivos los comparte la logoterapia, pero va más allá al pretender que el paciente recupere su capacidad de sufrir, si fuera necesario, para poder encontrar sentido al sufrimiento. En este contexto, Edith Weiskopf-Jolsen, profesora de psicología de la Universidad de Georgia, en un artículo sobre logoterapia defiende que nuestra actual filosofía de la higiene mental insiste en la idea en que las personas deberían ser felices y por ello a la infelicidad se la ve como un desajuste. Este sistema de valores frente a la inevitable infelicidad podría ser responsable del incremento de desdicha que causa no ser plenamente feliz. En un artículo posterior, expresaba la esperanza de que la logoterapia logre contribuir a contrarrestar algunas tendencias indeseables en la cultura estadounidense actual, en la que al paciente incurable se le dan pocas oportunidades para sentirse orgulloso de su sufrimiento y considerar que lo ennoblece en vez de degradarlo. De modo que no solo es infeliz, sino que además se avergüenza de serlo. A veces la existencia no nos permite desempeñar el trabajo deseado y disfrutar de la vida, pero nunca nos puede arrebatar el sufrimiento inevitable. Al aceptarlo con entereza, la vida mantiene su sentido hasta el último instante y lo confirma hasta el final, en su sentido más literal. Dicho de otra forma, el sentido de la vida es incondicional, pues incluye también el sentido del sufrimiento ineludible. Traigo ahora a la memoria mi experiencia del campo de concentración. Las posibilidades de sobrevivir en uno de esos campos no superaban la proporción de 1 en 28, como han mostrado las estadísticas. No parecía posible, ni siquiera probable, rescatar el manuscrito de mi primer libro, escondido bajo mi chaqueta al llegar a Auschwitz. Debía aceptar el destino y sobreponerme a la pérdida de mi hijo espiritual. Me embargó la terrible certeza de que nadie ni nada me sobreviviría, ni un hijo físico, ni un hijo espiritual, nada que fuera mío. En esas condiciones me cuestionaba que la vida tuviera sentido. Pronto hallé una respuesta a esa desesperanzada pregunta, con la que mantenía una lucha encarnizada. Sucedió al cambiar mi ropa por los harapos de un prisionero enviado a la cámara de gas, nada más llegar a Auschwitz. Las páginas de mi manuscrito no podían estar en esa andrajosa chaqueta, pero en un bolsillo había una página arrancada de un libro de oraciones en hebreo que contenía la más sublime oración judía, el Shema Israel. ¿Cómo interpretar esa coincidencia, sino como una propuesta para, en lugar de llevarlos al papel, vivir mis pensamientos? Más adelante, según recuerdo, creí que pronto moriría. En esa crítica situación mis preocupaciones eran distintas a las de mis compañeros. Ellos se preguntaban, ¿sobreviviremos? Si no, este sufrimiento no tiene sentido. Yo me hacía otra pregunta. ¿El sufrimiento y la muerte de tanta gente próxima tiene algún sentido? Tenía que tenerlo, pues en caso contrario sobrevivir carecería de sentido. La vida que depende del azar no merece ser vivida. Bueno. Qué interesante. A mí me encanta esta frase al final. La vida que depende del azar no merece ser vivida. Esa es una de las frases pues bastante reconocida de Viktor Frankl. Y nos habla, bueno, del sentido del sufrimiento. Primero,
no se trata de echarnos a morir por echarnos a morir, más o menos lo que está diciendo él. Y si podemos evitar el sufrimiento, pues no hay que decir, no, entonces venga, lo recibimos, no. Porque como dice él, sería masoquismo, no sería, y también correspondería como una deficiencia psicológica si todo el tiempo estamos es buscando el dolor en lugar de la felicidad, ¿sí? En el buen sentido. Pero cuando el sufrimiento o el dolor es inevitable, y ahí me gusta mucho más quizá la frase de San Agustín, que decía, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una decisión. San Agustín obviamente hablaba de esto que él está diciendo, el sufrimiento inevitable, o sea, eso que me duele, que no lo puedo evitar, me duele porque soy un ser humano y me duele y sencillamente no tiene por qué darme pena ni sentirme vulnerable por reconocerlo y por sentirlo. O sea, hay que aprender a aceptar que hay un dolor, hay que aprender a aceptar eso. Pero lo segundo tiene que ver con que tampoco podemos estar entonces, que si podemos evitar ese dolor, entonces no lo evitemos. Por eso es muy importante hacer esa diferenciación. Por eso les digo yo que a mí me gusta mucho más la diferencia entre lo que dice San Agustín. Dolor inevitable, sufrimiento, una decisión que es querer seguir, que ya no me duele quizá lo físico, pero sigo sufriendo por lo emocional o lo mental desde otra postura, ¿cierto? Seguirme recapitulando el mismo dolor N veces. Bueno, pues en ese sentido nos está hablando aquí, cuando es inevitable, cuando yo no puedo realmente evadir el sentir el dolor, como en el caso que él pone aquí de los campos de Auschwitz, que era imposible de evadirse, pues es aceptar el propósito que tiene ese dolor o ese sufrimiento para algo. Algo tengo que aprender, quizás aprender a ser más fuerte, quizás aprender a reconocer que tengo debilidades y que no soy el todopoderoso, porque eso también pasa en algunos eneatipos, que creemos que podríamos ser todos poderosos y que no nos va a doler nunca nada, y entonces no queremos reconocer el dolor porque creen estos eneatipos que entonces van a ser débiles, se les va a cuestionar y se les va a calificar. Entonces, y pasa lo contrario, el que está allí en la víctima, en que todo me duele, en que todo me pasa, y no está reconociendo que hay mecanismos y que hay cosas que está viviendo porque tienen un sentido y un propósito quizás para algo mucho más grande. Un gran ejemplo, pues, lo vemos en Jesús, que obviamente padeció un martirio a causa de una situación que debía vivir para darnos una lección de vida a todos los seres humanos que veníamos después. Entonces, hay algo también aquí que está diciendo frente a este tema, pero entonces no se trata, porque ahorita estamos mucho en esta tendencia de la felicidad, y bueno, ustedes ven ahí que yo tengo el coaching para la felicidad, para que, bueno, se vengan y vean el club, pero realmente no es la felicidad por la felicidad, no es para estar todo el tiempo así sonrientes y que aquí no pasa nada y que aunque me esté doliendo yo no quiero reconocerlo y todo está súper bien y así todos como un ponqué, sino la felicidad tiene que ver es con encontrar el sentido de la vida. Cuando nosotros entendemos el sentido de la vida, hasta las cosas que nos pasan nos permiten, digamos, gozar en el buen sentido de saber que eso está ocurriendo con un propósito mayor. Entonces, eso es algo importante. Otra cosa que también quería compartirles sobre el tema del sufrimiento. En bioneuroemoción, reconocer el síntoma, lo que nos duele, lo que está pasando físicamente, es algo muy importante porque significa que nos está mostrando algo que hay que prestarle atención. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a una enfermedad, a algún tipo de dolencia, alguna situación, ese síntoma, yo digo, hay que bendecir el síntoma porque me está diciendo que hay algo que tengo que ponerle atención. El cuerpo está reaccionando, el cuerpo físico está diciéndome, oiga, hay algo que no está bien. Ya sea biológicamente, pero normalmente pues en bioneuroemoción obviamente lo conectamos con emociones, con pensamientos, con actitudes, con comportamientos que van a estar relacionados con esa dolencia que se está viviendo. Entonces, en ese sentido, claro, cuando estamos con un síntoma, es un llamado de atención. Algo que nos dolió es porque debemos quizás prestarle atención. Es como si, bueno, nosotros pusiéramos la mano sobre el fogón,
Si está encendido el fogón de donde se pone la olla y nosotros ponemos la mano ahí, ¿qué vamos a sentir? Que nos quemamos. ¿Por qué? Porque el cuerpo te está diciendo que ahí hay algo caliente y que no debes tener tu mano ahí por mucho tiempo. O sea, si te pones de terco, no, es que yo quiero seguir sintiendo este dolor, pues te vas a quemar y quizás te vas a morir de una quemadura de tercer grado. Pero si nosotros entendemos que sentir esa sensación de que me estoy quemando de dolor es un mecanismo de protección, de decirme, oiga, ahí está caliente, quite su mano porque si no se va a quemar y puede llegar incluso a un fallecimiento, vamos a entender que cuando yo me quemo es para avisarme que eso está caliente y que no debo estar, pues poner quizás toda la mano o quién sabe qué otra área de mi cuerpo allí. Entonces, eso más o menos para ponerlo de una forma gráfica es lo que es el sentido del sufrimiento. Cuando es algo inevitable, cuando es algo que definitivamente nos está ocurriendo, aprender a reconocerlo y saber por qué está pasando esa situación, qué es lo que tengo que aprender. Quizás debo reconocer algo que está ocurriendo y que yo no me he estado dando cuenta. Quizás estoy pasando muchas veces tocando esto caliente y no me estoy dando cuenta. Y tengo que reconocer que está algo ocurriendo en mi vida que debe ocuparse. Por eso, muchas personas decimos que esta pandemia del COVID-19 tiene que ver con eso. O sea, podemos, claro, han fallecido muchas personas queridas, personas que apreciamos, han fallecido muchísimas personas en el mundo, ha habido muchísimas personas enfermas en diferentes condiciones y dentro del sentido de la vida y dentro del propósito, pues en algún momento cada uno de nosotros se va a ir también de este plano. Pero lo importante es que de esto que estamos viviendo aprendamos algo, aprendamos quizás a tener una mejor relación. Por eso yo siempre les decía, si nosotros hemos vivido durante la cuarentena algunas situaciones es porque algo más nos toca aprender, algo más nos toca y quizás para algunos ha sido mucho más duro, quizás un sufrimiento más fuerte porque quizás el mundo necesita sacudirse mucho más. Y muchas personas que trabajamos pues en estos espacios de nueva conciencia, de evolución de la conciencia, de trabajar en otras dimensiones, venimos haciendo un trabajo de reconocer que hay algo más que hay que hacer por este mundo para poder realmente transformarnos y pasar a la nueva era que viene a partir del 2024 en una condición diferente como humanidad. Entonces, para mí por eso tiene todo el valor este mensaje que nos está compartiendo, que nos compartió Víctor Franklin a través de este libro sobre el sentido del sufrimiento. Esto que estamos viviendo hoy en día tiene un propósito para la humanidad y quizás es por fin sacudirnos y lamentable que apenas nosotros tengamos la posibilidad de pasar quizás el momento más duro, pues se nos olvide nuevamente como seres humanos lo que tenemos que aprender y seguir trabajando de aquí hasta que lleguemos a la meta en que nos llamen de este plano. Entonces hay que seguir en ese ejercicio y en ese proceso de reconocer qué es lo que nos duele, qué es lo que nos está pasando. Y ese que nos duele tiene que ver incluso también, como yo muchas veces le he dicho, con lo que hay allá adentro, que si hay algo que a mí me duele y me hiere, es porque hay algo que necesito revisar y recomponer. O sea, hay algo que necesito revisar y recomponer. Bueno, problemas metaclínicos. Con frecuencia creciente, el psiquiatra se ve interpelado con nuevos interrogantes. ¿Qué es la vida? ¿Qué es el sufrimiento? Actualmente los pacientes acuden al psiquiatra con problemas humanos más que con síntomas neuróticos. Personas que hoy visitan al psiquiatra en otra época habrían acudido al sacerdote, al pastor o al rabino, y aún hoy deberían acudir a ellos. En nuestra cultura la gente se resiste a ponerse en manos de un eclesiástico y el médico ha de atender a cuestiones humanas y filosóficas más que a conflictos emocionales o síntomas patológicos. Bueno, eso es lo que estamos hablando, totalmente en coherencia, la conexión entre lo físico, lo emocional, lo mental, el pensamiento y lo espiritual.
Ahí hay que buscar esa armonía de todos los cuerpos físicos, de todos los, bueno, manifestaciones corporales que tenemos como seres humanos. Un logodrama. Me gustaría citar el siguiente caso. La madre de un muchacho muerto a los 11 años ingresó en mi clínica tras un intento de suicidio. Mi ayudante, el doctor Cocouret, le invitó a participar en una sesión de psicoterapia de grupo. Yo entré por casualidad en la sala destinada a los psicodramas. En ese momento la mujer contaba su historia. Tras la muerte de su hijo se quedó sola con otro hijo disminuido a causa de una parálisis infantil. Necesitaba una silla de ruedas. La madre se rebelaba contra el destino. Intentó suicidarse con su hijo y éste se lo impidió. Él quería vivir. Para él la vida seguía teniendo sentido. ¿Por qué no lo tenía para su madre? ¿Cómo encontrar el sentido de la vida? ¿Cómo podríamos ayudarle a encontrarlo y ser consciente de él? Improvisando participé en el debate. A otra mujer del grupo le pregunté la edad. 30, me contestó. Le repliqué. No, usted no tiene 30, sino 80 años. Está moribunda en su cama y recuerda su pasado. Una vida sin hijos, pero repleta de éxitos económicos y prestigio social. Y la invité a que imaginara cómo se sentiría en esa hipotética situación. ¿Qué pensaría usted? ¿Qué se diría a sí misma? Reproduzco textualmente la grabación magnetofónica de la sesión. Oh, me casé con un millonario y llevé una vida cómoda, llena de lujo y la viví plenamente. Coqueteé con los hombres y me burlé de ellos, pero ahora tengo 80 años y ningún hijo. Al volver la vista atrás, ya vieja, no comprendo el sentido de todo aquello. Siento que mi vida ha sido un fracaso, un tremendo fracaso. Invité entonces a la madre del muchacho paralítico a que se imaginara a sí misma viviendo su vida ya pasada, en una situación semejante a la de la mujer anterior. Esto fue lo que dijo, igualmente grabado. Yo quería tener hijos y mi deseo se cumplió. Un hijo murió y el otro, minusválido, habría ingresado en una institución benéfica si yo no me hubiera ocupado de él. Aunque está tullido e inválido, es mi hijo y me he esforzado en que tenga la mejor vida posible. He hecho de mi hijo un ser humano mejor. En ese punto rompí a llorar y continué entre sollozos. En cuanto a mí, puedo recordar en paz mi pasado. He intentado con todas mis fuerzas cuidar a mi hijo. He actuado lo mejor que he sabido. Lo hice por el bien de mi hijo. Mi vida no ha sido un fracaso. Al contemplar su vida, desde la proximidad de la muerte percibió el sentido que la animaba, la misión que debía realizar, y en ese sentido se incluía el sufrimiento. Por igual motivo se hizo patente que quizá una vida tan corta como la de su hijo muerto podría ser más plena en alegría y amor, con mayor sentido que una vida mucho más larga. Al cabo de un rato hice otra pregunta a todo el grupo. Les pregunté si un chimpancé con el que se había experimentado el suero de la poliomielitis, un animal al que inyectaban continuamente, podía percibir el sentido de su sufrimiento. Unánimemente contestaron que no. El chimpancé no puede entrar en el mundo del hombre y el mundo del hombre es el único lugar donde se comprende el sufrimiento. Después formulé las siguientes cuestiones. ¿Y qué hay del hombre? ¿Tiene la seguridad de que lo humano constituye el término de la evolución? ¿No es concebible otra dimensión, un mundo más allá del mundo del hombre, un mundo donde la pregunta sobre el sentido del sufrimiento obtenga una respuesta? Bueno, para mí y les voy a compartir mi apreciación, es así, es muy personal. Yo considero que el camino que venimos a trasegar y las experiencias que venimos a vivir en esta experiencia de vida son para eso, para trasegarlas y para aprender algo que el alma viene a aprender. Y por eso quizás se presentan algunas circunstancias, incluso en nuestra infancia, seguramente cada quien se busca en su historia pasada, en la infancia, en la adolescencia, en una relación anterior, en su juventud más próxima, quizás la semana anterior apenas. Va a encontrar algunas situaciones que van a ser quizás dolorosas y que van a conectarle con el sentido del sufrimiento. Y por eso esas experiencias son las que nos hacen también ser quien somos. A veces hablamos del ego y en muchos espacios sé que el ego lo hablamos desde una parte negativa y peyorativa. En mi caso yo lo considero que el ego insano es el que nos hace ser soberbios, quizás demasiado orgullosos, demasiado críticos,
pero un ego sano es el que nosotros debemos buscar para que esté en armonía con el alma. Porque yo creo que sin ego terminaríamos no siendo humanos. O sea, parte de esta experiencia es que venimos con una experiencia de un ego que hay que trabajar y que hay que domar, que hay que sanar. Porque de lo contrario, pues no seríamos humanos, seríamos ya alma y espíritu nuevamente que nos hemos ido. Esa es mi concepción y por eso considero que siempre va a haber esas dificultades y va a haber ese conflicto entre nuestra sombra, que es la que hablamos también nosotros mucho en el eneagrama, que hablamos de la luz y la sombra de la personalidad. De cada eneatipo tiene una luz y cada eneatipo tiene una sombra. Y ambos son parte de la misma moneda, o sea, no puede haber una moneda sin una de las dos caras. No puede haber una moneda solo con la luz o una moneda solo con la sombra. La moneda tiene las dos caras y ambas se unen y son necesarias porque es una la que hace la existencia de la otra. Si no tuviéramos una sombra, no habría propósito para trabajar en la luz. Si nosotros estuviéramos todo perfecto en la luz, pues no estaríamos en esta existencia humana porque ya habríamos vuelto al espíritu, al gran espíritu, y ya no seríamos personas, ¿no? Ya no seríamos cuerpo humano. Entonces, por eso para mí existe siempre esa dualidad, pero en parte de una unidad. O sea, existen esas dos componentes de una misma unidad. Si somos, quisiera encontrar un ejemplo así rápido, si somos, por ejemplo, fuertes, y somos así fortachones y podemos como con todo, a veces nuestra sombra tiene que ser o va asociada con que no nos gusta reconocer la debilidad, por ejemplo. Entonces nos da miedo reconocer, por ejemplo, llorar o decir, oiga, me está doliendo, hoy no puedo cargar estos robles tan pesados, porque como soy fuerte, siempre quiero ser fuerte. Y resulta que hay días en que tengo que reconocer que mi fortaleza se está viendo vulnerable, que hay días en que mi fortaleza tengo que darme tiempo para descansar, que tengo que darme tiempo un día de descanso. Hasta Dios descansó un día, eso es parte de la metáfora del descanso de Dios. Hasta Dios descansó un día, o sea, un ser humano no puede estar 24/7 en un proceso porque necesita un momento de estar en ese espacio de tranquilidad. Y una persona que quizás es así fuerte, fortachón, estoy poniendo un ejemplo, a veces le cuesta reconocer la debilidad, le cuesta reconocer que un día tiene que descansar, le cuesta reconocer que hay algo que no puede cargar, le cuesta reconocer que quizás necesita ayuda de otra persona para poder levantar el siguiente peso. Entonces, miren que todo hace parte de esa moneda, todo hace parte de esa moneda y por eso nuestra vida se mueve en esos vaivenes de las características de nuestra personalidad. Y eso que nos duele, eso que nos hace sufrir, es lo que también nos puede ayudar a salir de ese momento de dolor. Entonces, son dos cosas, dos partes de esa moneda que son necesarias para nuestro proceso evolutivo aquí en este paso y en este trasegar por la existencia. Entonces, para mí ese es como el propósito que tiene este tema. Y bueno, cuando le preguntan a esta mujer que si está al borde de la muerte, ¿qué pensaría? Recuerdan que hemos hablado de eso en estos días en otra frase también muy famosa de Viktor Frankl que decía que piensa, o sea, recorre esta vida como si ya lo hubieras vivido y esta fuera tu segunda oportunidad, porque es eso, o sea, ¿qué pasaría si llegas al final de tu vida y ves que has fracasado, que no hiciste la tarea que venías a hacer? Y el fracaso no tiene que ver con conseguir X, Y o Z cosa. Tiene que ver con que hayas aprendido las lecciones que venías a aprender, con haber amado lo que tenías que amar, con aprender a ser feliz, que fue a lo que viniste a esta existencia. Yo no creo que Dios nos mande aquí a sufrir. Yo creo que Él nos manda a aprender ese camino y obviamente tenemos obstáculos porque el camino sin obstáculos pues sería como que no tendría ningún sentido. ¿Para qué entonces vinimos acá? Entonces, y por eso es necesario que existan esos obstáculos, pero es aprender a vivir esa existencia y aprender a recorrer los obstáculos sabiendo que apenas vamos sobrepasando cada uno, vamos a seguir avanzando y digamos creciendo en ese proceso de evolución. Entonces, es muy claro que quien dice aquí, eso también lo veíamos en uno de los libros que leímos ya hace un rato
y que bueno, yo les he venido ahí poniendo en las historias de Instagram, como todo el recorrido que hemos hecho en este año de todas las películas, los libros que hemos venido trabajando. Pero si ustedes recuerdan, de Ott Mandino hay un pergamino que dice: vive este día como si fuese el último de tu existencia. ¿Qué pasaría si hoy fuese tu último día? ¿Qué harías? ¿Cómo planearías tu día? ¿Qué agradecerías? ¿Cómo te levantarías? ¿Qué celebrarías? ¿Cómo lo disfrutarías? A veces creemos, y cuando estamos al borde quizás de una situación de riesgo, uy, si yo hubiera hecho tal cosa. No, eso no sirve de nada. Lo que tenemos que pensar es: hoy es mi último día de la existencia. Yo no sé si mañana me voy a volver a levantar. Yo no sé si mañana voy a estar aquí. Pero hoy, ¿qué estoy haciendo para construir realmente una vida diferente y que haya valido la pena haber venido aquí, a este plano, a esta tierra, a vivir y trasegar esta experiencia humana? Eso es de lo que nos está hablando. Piense, o si llega al final de la vida, ¿qué va a evaluar de su vida? ¿Vino a perder el tiempo? ¿Tiene que volver a repetir la vida? ¿Perdió todos estos años de vida? ¿Tuvo el mismo año repetido N veces? ¿O realmente construyó de su vida algo importante? Ese es el sentido de la vida del que nos habla Víctor Frankl. Bueno, creo que alcanzo a leer lo de la supraconciencia. Sí, y ya, suprasentido. Este sentido último excede lógicamente la capacidad intelectual del hombre. Nos habla del suprasentido. En logoterapia se denomina suprasentido. Al hombre no se le exige, como predican los filósofos existencialistas, que soporte lo absurdo de la vida, sino que asuma racionalmente su capacidad para captar la sensatez incondicional de la vida. El logos es más profundo que la lógica. Recuerden que el logos es esa parte espiritual. El psiquiatra que vaya más allá del concepto de suprasentido se verá antes o después desconcertado por sus pacientes, como me sucedió a mí cuando mi hija de 6 años me preguntó: ¿por qué decimos buen Dios? Hace unas semanas tenía sarampión y el buen Dios te curó. La niña no quedó satisfecha y replicó: sí, papá, pero no olvides que primero me lo envió. Si un paciente posee una creencia religiosa firmemente arraigada, no hay ninguna objeción en utilizar el efecto terapéutico de sus convicciones y por consiguiente reforzar así sus recursos espirituales. Para ello, el psiquiatra debe ponerse en el lugar del paciente, y eso hice cuando me visitó un rabino de Europa Oriental y me contó su historia. Había perdido a su mujer y a sus 6 hijos en la cámara de gas en el campo de concentración de Auschwitz, y ahora resultaba que su segunda esposa era estéril. Le insinué que la vida no tiene como única finalidad la procreación, porque entonces la vida en sí misma carecería de sentido, y lo que en sí mismo es insensato no se convierte en sensato por la perpetuación. El rabino examinó mis palabras a la luz de la ortodoxia judía y expresó su desesperación por no tener un hijo que a la hora de la muerte pudiera rezarle el Kaddish. No me di por vencido. Hice un último intento por ayudarlo y le pregunté si no tenía la esperanza de ver a sus hijos en el cielo. Me contestó con sollozos a lágrimas y afloró la verdadera causa de su desesperación. Sus hijos, al morir como mártires inocentes, ocuparían los más altos lugares en el cielo, mientras que él, viejo, pecador, no podía ni soñar con esos lugares. No lo contradije, pero repliqué: y no cabe suponer, rabino, que usted haya sobrevivido precisamente para purificarse con el sufrimiento y hacerse así merecedor de reunirse con ellos en el cielo, aunque no tenga su inocencia. ¿No está escrito en los Salmos que Dios guarda nuestras lágrimas? Tal vez ninguno de sus sufrimientos haya sido en vano. Por primera vez en muchos años, amparado por este punto de vista, el rabino encontró alivio a su sufrimiento. Bueno, es como un poquito encontrarle la comba al palo, ¿no? Pero realmente hay algo maravilloso que es la supraconciencia, que es esa, para mí lo creo fielmente y por eso les hablo mucho de esto, de ese propósito de la existencia, de venir el alma a trasegar este camino, porque pues si no seríamos como animalitos, como piedras, no sé, como algo aquí sin sentido, que vino acá y entonces como que ¿para qué vinimos a este mundo? Realmente por eso la supraconciencia y en este caso el suprasentido, o sea, el propósito, ¿qué es lo que hay más allá de simplemente, como les he venido repitiendo, levantarnos, comer, dormir y volvernos a levantar al otro día? Tiene que haber algo más.
tiene que haber algo más. Y ahí está la parte espiritual y la conexión que cada uno tiene con el universo a través de esa conexión espiritual, a través de las diversas prácticas que cada uno tenga, y esa forma de acercarse a la espiritualidad es lo importante. Normalmente, y ya lo hemos venido repitiendo, cuando no hay esa conexión espiritual, la vida está llena de vacío existencial, porque no se encuentra una razón más grande para poder estar aquí. Y no solamente es una creencia en una religión específica, claro, puede ser como dice aquí Víctor Franklin, utilizando pues las creencias y tradiciones de la persona para que pueda como reconocer y darse cuenta de eso. Pero más allá de si practica una fe o no, una creencia o una tradición o no, pues lo importante es que tenga una concepción de espiritualidad, o sea, que reconozca que hay algo que tiene un sentido y un propósito por el cual vino a este planeta. Ahorita yo creo que buena parte de lo que está vacío en el mundo y para muchas nuevas generaciones, y a veces me dicen por allá mis amigas psicólogas del grupo de estudio, me dicen, pero es que no digan que la nueva generación, que eso no sé qué, los están estigmatizando. Pero realmente creo que buena parte de la juventud, de las nuevas generaciones, tienen ese vacío en la vida porque no han estado conectados con la espiritualidad. Y no solamente con una religión, sino con una creencia realmente de espiritualidad. A muchos de nosotros nos formaron en una tradición y aprendimos a reconocer esa presencia en nuestro caso, de Dios en nosotros, y la creencia fiel y firme de que existía algo más grande que nosotros mismos como seres humanos. Por eso cuando yo soy el único que sea más grande y yo soy el Dios prácticamente y no hay nada más por encima mío, pues pierde todo sentido en la existencia. Por eso la persona orgullosa, la persona vanidosa, la persona pretenciosa, pues normalmente no encuentra, no tiene ese conexión con el sentido de la vida, porque está llenando su vacío existencial con cosas que no le corresponden. Y aquí por eso habla de que el logos es más profundo que la lógica, porque claro, la razón es importante, la lógica y lo práctico es importante, y lo digo yo que soy un eneatipo 1, que nos gustan las cosas de hacer, de clarito, o sea, sí, la teoría pero puesta en práctica. Bueno, la práctica, pero entonces tiene que ver con algo más que debe de venir más profundo para que realmente esto que yo estoy haciendo tenga una profundidad y algo más conectado con algo. Si yo no tuviera claro por qué estoy aquí algunas noches hablando con ustedes, créanme que no encontraría qué decirles. Y yo creo que, bueno, todo hace parte también de una iluminación y un medio que utiliza Dios para hablarle quizás a algunas personas. Pero no porque yo sea la persona, sino porque creo que de pronto llegan ahí para escuchar algo que Él necesita transmitir a través de alguien. Y bueno, yo en este momento soy el canal, como lo puede ser otra persona. Entonces, sin lugar a dudas, cuando nosotros tenemos esa creencia y esa convicción que hay algo más grande que nosotros, que hay algo que no podemos ver, que recuerden que es la fe, hay algo que no podemos ver, pero que creemos fielmente, que tiene un sentido de por qué estamos aquí, pues podemos realmente trasegar y diseñar una vida para disfrutarla y para vivirla en plenitud. De lo contrario, pues nos levantamos como animalitos a trabajar y sin ningún sentido más allá de comer, dormir y, como decía alguien por allá, hacer otras cositas y ya luego a dormir otra vez. Entonces, eso realmente no creo que sea para eso que vino el ser humano a este mundo. O sea, solamente para eso no creo. No sé ustedes qué piensen, si a eso solamente vinieron. Espero que no, que cada uno esté encontrando o haya encontrado ya su sentido de la vida. Bueno, ya antes para cerrar, aquí voy a leer unos mensajecitos, a leer los saluditos a Yolanda, a Luis Fernando, a Nancy, a Viviana, a Anita de Ama para Sanar, a Luju, por acá está Ivonne, a Alan, a Sandra Milena, y aquí nos dice, ay, a ver, aquí se me perdió. Y aquí nos dice Nancy, absolutamente todo ser humano necesita una guía espiritual, no solamente religiosa, sino siempre. Y bueno, lo he dicho. Así es.
Lo importante es que tengamos esa fe de que hay algo más grande que nosotros y que buena parte de esa fe tiene que ver con que nosotros venimos a trasegar esta experiencia con un sentido más allá de solamente la producción de la comida y de la sobrevivencia. Hay que pasar al otro plano y al reconocimiento de algo más, de un propósito más allá de sobrevivir para poder realmente estar en esta existencia. Y ahí, bueno, encontramos las tres formas: por la acción, por el amor o por el sufrimiento. Ojalá sea mejor por las dos primeras, que el tercero solamente sea una forma de reconocerlo y de avanzar. Mañana yo creo que terminamos con nuestro libro, creo que sí. Mañana ya terminamos este libro maravilloso con el tema de la transitoriedad de la vida, y los espero mañana muy cumplidos a las 9 de la noche. Y sin antes, bueno, no me voy sin antes invitarlos. Recuerden separar la agenda ahí el sábado a las 2 de la tarde. Ahí prográmense, pongan un timbre, pongan en la agenda sábado 2 de la tarde, hora de Colombia. Vamos a tener a Eva Páez, que es una psicóloga especialista en temas de logoterapia, con quien nos va a hablar de unos temas para ella que, bueno, ejerce, digamos, la profesión desde esta área. Nos va a compartir un poco más ese tema. Y si ustedes tienen preguntas, las pueden hacer ese día, o si quieren enviármelas previamente, con mucho gusto también. Hay personas que les da como penita preguntar, entonces eso lo pueden hacer. Me preguntaban en estos días que por qué medio va a ser. Va a ser por Zoom. Va a ser por Zoom y les va a llegar el enlace el jueves, o sea, pasado mañana, a las personas que están inscritas en el Club Cine, Música y Letra. El registro al club es gratuito, es totalmente gratis, así que ustedes entran ahí al enlace que está en la bio, entran ahí, le dan clic, ahí donde dice Linktree, ahí ustedes le dan clic, ahí dice regístrese en el club, ahí dice aniversario, incluso creo que está ahorita, dice aniversario del club. Ahí se registran, ahí entran y colocan su nombre, su correo electrónico para que les llegue la información ahí. Ahí cada jueves les va a llegar un correo, y este jueves les llega a las 6 de la tarde, hora de Colombia, el enlace para esa sesión. La sesión no tiene costo, inscribirse al club no tiene costo. Eva nos hace ese regalo gratuito de compartir con nosotros ese espacio. Así que yo creo que hay que aprovecharlo, hay que estar ahí, y hay que, bueno, estoy tratando de poder tener en algunos espacios así invitados y poder compartir, porque creo que es algo bonito que podamos nutrirnos de diversas experiencias y diversas personas que trabajan los temas. Entonces, por favor, agéndense, inscríbanse si no están inscritos, para que les llegue el enlace el jueves. Así que, bueno, nos estamos viendo mañana a las 9 de la noche, hora de Colombia, nuevamente con este espacio del Club Cine, Música y Letra, y este libro que se llama El hombre en busca de sentido, de Víctor Frankl. Hasta mañana.